Buenas noches a todos, gracias por conectarse. Hoy tenemos el privilegio y el lujo de contar con el equipo de MD Anderson, Miguel Rodríguez Vigas y Montserrat, que trabajan allá y van a compartir su trabajo que fue recién publicado en el último volumen de Disease of Colorectum, que habla de germline mutations in colorectal cancer, early onset colorectal cancer. Y bueno, Miguel y Montserrat, eso es un foro de discusión de trabajos donde están muchos latinoamericanos y la idea es que permitirles la oportunidad de preguntarles y aprender hablando en español, por lo cual, por favor, vamos a esperar que presentes el trabajo a nosotros y después seguramente van a surgir preguntas y discusión, igual que la vez pasada. Tuvimos el primero un foro con Julio García Aguilar, y la verdad que tenemos manteniendo la barra muy alta ahora con ustedes. Le agradezco de antemano por participar, por conectarse y bueno, por compartir su trabajo con nosotros. Gracias por estar en ahí. Sí, muchas gracias por la invitación y gracias a Dr. Yu y a Dr. Rodríguez Vigas por dejarme presentar esta parte. Como pueden ver, pues yo no fui la parte del proyecto inicial, pero llevo ya 2 años trabajando con el grupo y bueno, voy a presentar el artículo en español y después el Dr. Rodríguez Vigas nos va a ayudar con la parte de preguntas y respuestas. El artículo que vamos a presentar hoy se llama Germline Cancer Risk Profiles of Patients with Young Onset Colorectal Cancer, Findings from a Universal Germline Testing and Telegenetics Program. Los autores de este proyecto no tuvieron ningún conflicto de interés durante la realización del trabajo. El alarmante aumento en la incidencia de cáncer colorectal en los adultos jóvenes, esto es, pacientes entre 18 y 50 años al momento del diagnóstico de cáncer colorectal, no es ninguna novedad para nosotros, ¿no? Una revisión reciente de las estadísticas de Estados Unidos mostró que casi todos los estados en este país han tenido una tendencia a la alza en cuanto a la incidencia de cáncer colorectal en pacientes jóvenes. Esto ha sido particularmente significativo en los estados del sur y el oeste de Estados Unidos, sin embargo se ha visto de manera generalizada y como podemos ver en el mapa de la derecha de la pantalla, el 89% de los estados reportaron un aumento en la incidencia de cáncer colorectal en pacientes jóvenes en el 2019. Al hablar de pacientes jóvenes con cáncer colorectal, una pregunta frecuente que surge es ¿cuántos casos de estos pacientes jóvenes son hereditarios? En esta revisión sistemática publicada en Oncology en el 2019, se sugiere que aproximadamente el 22% de este grupo de pacientes va a tener un componente hereditario y esto representa aproximadamente 1 de cada 5 adultos jóvenes con cáncer colorectal. Es importante identificar esta proporción de pacientes que aunque representa una proporción estadísticamente pequeña o relativamente pequeña, es de gran importancia debido al gran impacto que tienen ellos estrategias de prevención tanto de cáncer colorectal como de otros tipos de cánceres asociados. Por esta razón, el objetivo de nuestro estudio fue implementar un programa universal de estudio y valoración de riesgo de cáncer colorectal en la línea germinal en los adultos jóvenes que se presentaron con cáncer colorectal a las clínicas quirúrgicas del MD Anderson. Los métodos de nuestro estudio, en septiembre del 2019 se definió de manera prospectiva un algoritmo estandarizado para el cuidado de los pacientes con cáncer colorectal de edad temprana o young onset, que incluía dentro del algoritmo la valoración de riesgo universal en la línea germinal. Y este estudio reporta únicamente los resultados de un programa piloto que se implementó solamente en las clínicas quirúrgicas en un inicio. Todos los pacientes que fueron diagnosticados antes de los 50 años con cáncer colorectal que se presentaron en estas clínicas del 1 de septiembre del 19
al 2 de febrero del 2021 fueron incluidos en el estudio. Nuestros pacientes recibieron material educativo acerca de Young Onset Colorectal Cancer, pruebas genéticas y la cobertura de los seguros, que era un factor estresor en este grupo de pacientes. Y también se implementó un programa de telegenética que se ofreció a todos los pacientes candidatos a ser incluidos en el estudio. Se les ofrecían diversas opciones para realizar la asesoría genética. Esta podía ser antes de la prueba, podían nada más revisar un video que estaba previamente grabado. Había también una interfase de video en vivo y también se les podía ofrecer una sesión presencial con asesores genéticos en el hospital. Los pacientes fueron evaluados con un panel de 47 genes de cánceres hereditarios comunes y a esto se podía realizar una ampliación personalizada de acuerdo a la historia personal y familiar de cada paciente. Como parte de nuestros resultados, durante estos 18 meses del estudio, nosotros tuvimos 500 pacientes con diagnóstico reciente de cáncer colorectal que llegaron únicamente para una valoración quirúrgica de inicio, y de estos 37% tenían entre 18 y 50 años, con una edad media de 44. La proporción hombre-mujer fue 63% hombres y 36% mujeres. En cuanto a la localización del tumor en este grupo de pacientes, tuvimos 27% aproximadamente con cáncer de colon, 70% con cáncer de recto y el 1.6% tenía sincrónico u otro tipo de cáncer. El 66% de este grupo de pacientes, a pesar de ser jóvenes, tenía una historia familiar negativa para cáncer colorectal. Y se realizó a todos los pacientes una prueba somática para genes de reparación de errores del emparejamiento o MMR y encontramos que el 91% de nuestros pacientes era proficient MMR o competente. De estos 185 pacientes identificados con cáncer colorectal en edad joven, menores de 50 años, 70% completaron toda la valoración genética de la línea germinal y aproximadamente 30% tuvieron una valoración incompleta, ya sea porque no se presentaron a todas las pruebas, porque rechazaron la misma o porque los resultados estaban pendientes todavía al momento de analizar los resultados del estudio. Dentro de las variantes patogénicas de la línea germinal que encontramos en el estudio, de 130 pacientes de los que obtuvimos resultados genéticos al momento de analizar nuestros datos, 19% o 25 de ellos tenían una variante patogénica o identificamos una variante patogénica con el estudio que hicimos, y de estos 12 tuvieron una alteración en los MMR genes. De esos 12, 11 fueron diagnosticados con síndrome de Lynch y únicamente uno tuvo una mutación monoalélica del gen MSH3. De esos 11 pacientes con síndrome de Lynch, solamente uno que tenía cáncer de colon transverso decidió o optó, después de todo el asesoramiento genético y la consulta quirúrgica, etcétera, decidió realizarse una colectomía total con ileorectoanastomosis. 3 optaron por recibir tratamiento con inmunoterapia y no requirieron cirugía, y el resto recibieron el tratamiento estándar con una colectomía segmentaria de acuerdo a la localización de su tumor. Creo que es importante o interesante destacar que el 13% de estos pacientes tuvieron tumores proficient MMR y el 12% de ellos no tenían ninguna historia familiar para cáncer colorectal. Un poquito de la discusión, la causa actualmente o la etiología de los pacientes con cáncer colorectal que se presentan en edades tempranas se encuentra en investigación y no tenemos una explicación clara. Nuestra tasa de detección en este estudio fue similar a lo que se ha reportado por otros estudios recientes, en donde la incidencia varía de entre el 10 al 33%, y esto se cree que se debe a la cantidad de genes, esta gran variabilidad se cree que se debe al número de genes que se incluyen en los paneles genéticos en los diferentes lugares, y se cree que probablemente si aumentamos el estudio de genes o si aumentamos el panel genético, probablemente también vamos a incrementar la detección de mutaciones causantes en esta población. También fue interesante ver cómo la utilización de telegenética que se implementó en este estudio es
pobremente o pocamente utilizada en los Estados Unidos. Solamente hay aproximadamente 33% de los centros que la ofrecen a los pacientes. Y bueno, con la experiencia en este plan piloto o en este estudio piloto, demostramos que es factible su uso, que tiene una alta tasa de aceptación y de participación de los pacientes jóvenes, con buenas tasas de satisfacción, y también genera menores costos al paciente y al sistema de salud. Y bueno, como conclusión de nuestro estudio, es factible realizar universalmente pruebas de la línea germinal en pacientes con cáncer colorectal de aparición temprana. La implementación de estas pruebas de la línea germinal de manera universal en una práctica de alto volumen fue facilitada con telemedicina y los paneles genéticos ampliados, y aproximadamente 1 de cada 5 casos de cáncer colorectal en pacientes jóvenes muestra evidencia de una predisposición en la línea germinal. Y bueno, como sabemos, las variantes alteran mecanismos tanto para la recombinación del DNA como para la reparación de daños en el mismo. Y bueno, esta tasa de detección, junto con altas tasas de interés de los pacientes y aceptación por parte de ellos, apoya la implementación de la estratificación de riesgo de manera universal en este grupo de pacientes. Creo que es importante mencionar que aunque nosotros somos cirujanos, detrás de esto hay un gran grupo de personas, no solo cirujanos. Esta es la mayor parte de las personas que integran la clínica de pacientes jóvenes y de pacientes con alto riesgo familiar de cánceres gastrointestinales en el hospital. Y bueno, solamente un poco de publicidad, aprovechando que es un foro latinoamericano. El fellowship que yo estoy a punto de terminar, esta es la información por si alguien está interesado, es para cirujanos colorectales y cirujanos oncólogos, tanto americanos como internacionales. Muy bien, Montserrat, gracias por la presentación. Te quedó perfecta la promoción del fellowship, igual, ¿eh? Y bueno, la idea acá es que tengamos gente levantando la mano y haciendo preguntas. Miguel, y yo voy a aprovechar para, mientras la gente se acalenta un poco ahí y agarra coraje de hablar. Sí, Guillermo, ¿querés hacer la primera pregunta? Bueno, dale. Me animo. Dale. A ver, esto me hace acordar a también la pesquisa del ganglio centinela en cáncer de colon y el impacto que tiene. Digamos, ¿ustedes cómo valorarían el impacto que tiene costo-beneficio en la detección de todas estas líneas germinales? Porque yo sé que Estados Unidos tiene deep pockets, pero Latinoamérica no así, y cada vez que nosotros hacemos counseling genéticos, los terceros pagadores ponen 1000 reparos, y amén de que sale muy caro, por lo menos en la Argentina, supongo que en el resto de Latinoamérica también, digamos, hacer esta evaluación, tenemos que dar una explicación muy detallada a los terceros pagadores para que les aprueben estos estudios. Digamos, ¿cómo concretamente, cuál es el impacto positivo para que uno justifique implementar esto en los pacientes que tienen o desarrollan cáncer a edades tempranas? Nosotros tenemos pacientes de 18, 20 años con cáncer, y estamos notando la misma incidencia, por lo menos en nuestro medio de acción, que es en el Hospital Austral. Rosato, déjame aprovechar la pregunta, Miguel. Vamos por parte porque hay muchas preguntas ahí. Okay. Primera pregunta, ¿cuál es el costo de eso? El costo, fíjate, cuando empezamos con esto empezamos en los miles de dólares. Empezamos cuando empezó Myriad, empezaban a $2000 por gen. El costo ahora mismo está aproximadamente en $250 por un panel multigenético para línea germinal. O sea que la mayoría de los pacientes, digo, no todo el mundo lo puede pagar, obviamente, pero la mayoría de los pacientes en este estudio sí aceptaron ese costo, y muchas de las aseguradoras pagaban eso. El costo ha disminuido dramáticamente. Si eso era uno de los barreras.
las barreras que teníamos para hacer todo esto hace varios años. Ya ha mejorado. El problema que tenemos es, mencionó costo-beneficio. Todavía no hay ningún estudio basado en los nuevos costos, el costo-beneficio en cuanto a hacer un panel multigenético para la línea germinal. Esos estudios están haciéndose, pero yo personalmente estoy completamente biased a eso, siguiendo hacia un panel. El problema es que es como dice el americano, o sea, uno va a buscar unos problemas y seguro que lo va a encontrar, porque va a hacer las pruebas y de momento va a ser un gen que no tiene nada que ver con el fenotipo que usted está buscando y qué hace con esa información. O le sale una variante no significativa. Entonces, ¿qué hace? Una indeterminada. Y siguiendo, eso es lo que tenemos que considerar. Siguiendo la pregunta otra vez de Rosato, que es muy buena, me llamó la atención que solo, o sea, la variante patogénica germinal fue muchísimo más frecuente a los MMR deficient. ¿Está bien? Los proficient eran muchísimo más bajo la tasa de una variante patogénica. ¿Podría ser una forma, un screening para hacerlo de forma universal, o vos crees que vamos a hacer esto a absolutamente todos los pacientes bajo de los 50 años? Yo personalmente creo, y el NCCN básicamente, los guidelines de las guías del NCCN, uno de los tumores que están haciendo línea germinal multipaneles son en pacientes en 50 años o menos, en colorectal. Ya sabemos que lo hacen para próstata, para ovario, para metastático de próstata, perdón, para ovario y para mama. Están haciéndolo porque hay medicamentos que se pueden tratar, ¿no? Entonces, en pacientes menores de 50 años, el NCCN dice que se debe hacer un panel. Yo creo que todo esto, uno no puede coger todo esto y ponerse unas gringolas y mirar solamente hacia un lado. Hay que considerar todos los factores. Hay que considerar los factores que usted tiene en su propia clínica, sus recursos. ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto no vale? ¿Tenemos consejería? ¿No tenemos consejería? ¿El paciente está interesado? ¿No está interesado? Hay muchos factores y por eso es que hay que tener un equipo multidisciplinario que ayude para llevar a cabo esta situación, este tipo de estudio. Felipe Quesada de Chile, ¿quiere hacer una pregunta? Porfa. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan, verdad? Sí, te escuchamos, Sí, perfecto. mi única, o sea, yo lo encuentro súper interesante esto desde un punto de vista académico, pero me llama la atención y es un poco quizás lo que yo también vivo en la práctica clínica, los pacientes que estudiamos, que son MMR deficient y que terminan siendo Lynch, que lo que cambia la conducta quizás después de ofrecer alguna cirugía de disminución de riesgo oncológico, como por ejemplo una colectomía total, no todos los pacientes lo aceptan. Acá de hecho creo que uno solo fueron los que lo quisieron hacer. Entonces, mi pregunta acá va en qué ven el valor de hacer los paneles genéticos en pacientes en términos clínicos posteriores. ¿En qué nos cambia aparte que el seguimiento quizás como para detectar las neoplasias antes? Pero ¿cuál es ¿dónde ven ustedes el valor en este caso? El valor básicamente no es en el paciente sí tiene la información, es en la familia, en los que vienen detrás de ese paciente. En cuanto a los estudios costo-beneficio, lo que se llama, y no sé, tradúzcanme, corríjanme, cascade testing, pruebas de cascada, que son las pruebas a los familiares, para que sea cost effective, debería por lo menos hacerse prueba por lo menos en tres familiares de ese paciente índice. Así que básicamente la información se la da al paciente, pero lo otro importante es identificar individuos a riesgos para ponerlos en un programa de tamizaje o de screening
para entonces tratar de evitar que lleguen a ese problema con el cáncer. Y creo que también no es mucho, o a lo mejor va a generar un poco de controversia, pero no a todos esos pacientes con síndrome de Lynch les ofrecemos una colectomía total. Muchos son candidatos a colectomías segmentarias y únicamente seguimiento mucho más estrecho. Y creo que para el paciente también, al menos en el hospital, los mandamos a estas clínicas de alto riesgo para tamizaje de otros tipos de cáncer asociados, ¿no? Que creo que eso es de valor para esos pacientes también. Lo otro importante es que tenemos un programa donde como son pacientes jóvenes, especialmente se llevan para sexualidad, para problemas psicológicos. Tenemos todas estas facilidades para ayudar a estos tipos de pacientes. Volviendo a lo que mencionó Monse en cuanto a la colectomía total versus colectomía segmentaria, se le presentan al paciente las opciones y se discute cuáles son los beneficios de una versus la otra. Se le discute también que no ha habido todavía ningún estudio que ha demostrado prospectivamente que hay un beneficio de supervivencia en cuanto a una colectomía total. Pero sí se le menciona también al paciente que se disminuye el riesgo de cáncer colorectal y por ende el número de cirugías relacionadas al cáncer colorectal subsecuente. Eventualmente es un riesgo-beneficio que el paciente eventualmente decide. Sí, como cirujano nosotros sabemos que podemos llevar al paciente a lo que querramos. Pero si uno es honesto con uno mismo, pues uno le pone la situación al paciente y el paciente decide. Obviamente uno siempre está un poco más bias para hacer una colectomía total, pero se le dan los choices. Y eso se los digo porque yo tuve un paciente que me estuvo diciendo por 4 años que yo no sabía lo que tenía entre manos, porque él hizo una colectomía total y tuvo morbilidad de diarrea e incontinencia y me decía que él no podía ya cuidar el ganado que tenía 600 cabezas de ganado y me dijo, por culpa suya no puedo cuidar mi ganado y no puedo tomar ni diet testing ni comer Doritos. Y esa vez yo lo hice cuando era joven, cuando tenía pelo y el pelo mío estaba negro. Ya eso me enseñó a mí que yo no podía hacer una vista solamente de un punto de vista de colectomía total. Eso me abrió los ojos a mí para darle a los pacientes colectomía total versus segmentaria. Si usted coge a Patrick Lynch, mi querido amigo Patrick, y lo pone con nosotros, Patrick se queja de que nosotros los cirujanos acá en MD Anderson lo que hacemos es colectomía segmentaria. No, nosotros le damos a los pacientes la información y el paciente decide. Miguel y Monse, tenemos una pregunta de Diego Bertani y después de Carlos Martínez. Diego Bertani en Mendoza, Argentina, y Carlos Martínez en Colombia. Diego, decime, prende tu micrófono, está apagado. Hola, buenas noches. Bueno, Buenas. mi pregunta en primer lugar iba dirigida justamente a eso, a la colectomía total y a veces las complicaciones que está presente, pero bueno, ahí la contestaron muy bien. Y lo otro que quería preguntar, después de que tienen un paciente que digamos que ya es positivo, por ejemplo, para un Lynch, ¿cuál es el seguimiento que le plantean para los otros tumores, ¿no? Porque a veces eso es bastante difícil de manejar y de seguir, sobre todo en las pacientes mujeres, para ver qué tipo de control hacen ustedes en esos pacientes. Básicamente a los pacientes de síndrome de Lynch, a las mujeres, cuando se hace la colonoscopia, se les ofrece hacerle una biopsia de endometrio a la misma vez, si están interesadas. El resto de los seguimientos, no hay nada que podamos decir, ¿es efectivo o no es efectivo? ¿Se hace o no se hace? En un momento dado estábamos haciéndole urinálisis a los pacientes, pero se ha demostrado que el urinálisis no nos dice mucho. NM23, NM23, la proteína en la orina se hacía para cánceres de orina y tampoco se ha demostrado.
En algunos casos, dependiendo si tienen algunos síntomas, le hacemos endoscopia superior cada varios años, pero en realidad lo único que hacemos básicamente con las mujeres es básicamente se le ofrece el potencial de hacer una biopsia de endometrio al mismo tiempo que se hace una colonoscopia. Carlos, ¿querés hacer tu pregunta? Miguel, buenas noches. Qué gusto volverlo a ver. Igual acá, Carlos. Quería preguntarle, la penetrancia de los genes la miden a la edad de 50 años, uno en poliposis. Uno dice que la penetrancia es 100% a los 50 años. En el Lynch, me acuerdo al doctor Henry Lynch que nos hablaba de una penetrancia del 60, 70%, pero que si todos viviéramos lo suficiente, iríamos a desarrollar un cáncer. Yo no sé, para los otros genes, ¿cuál sería la penetrancia y a qué edad se mediría esa penetrancia? Todo depende del gen que estás buscando. Primero, si estás buscando un gen que alta penetrancia. Ahora, vamos a echar un poquito para atrás la pregunta. La penetrancia de casi todo el mundo desarrolló el cáncer de colon con un síndrome de Lynch, con una mutación en los genes de apareamiento, ¿no? No llega, el grupo, o sea, no llega tanto como decía Henry hace muchos años. Por lo menos el grupo de Europa de Paul Moller, que ha publicado el consorcio, básicamente lo que nos ha dicho es que la penetrancia o el chance de cáncer de colon y recto en los genes es aproximadamente como un 40 o un 50%. Hasta 70 años, o sea, a través de la vida, 70 años, en MSH2 y en MLH1, un poco menor como un 20%, 22% en MSH6 y como un 12, 13% en PMS2. O sea que ya no es como pensábamos hace 15 años, que decíamos 70% de los pacientes van a desarrollar cáncer de colon y recto. Ya tenemos que mirarlo de otra forma, porque ya ha habido estudios que nos han demostrado eso prospectivo, y esta es una base de datos prospectiva que PAL y el grupo de Europa desarrolló. En cuanto a los otros genes, no sabemos, por ejemplo, el CHEK2, tú haces un panel y te sale una mutación en el CHEK2. ¿Qué vas a hacer? No se sabe porque no sabemos cuánto es el riesgo. Lo que hacemos nosotros y básicamente tratamos a esos pacientes como si fuera un paciente que tiene un historial familiar. Y en ese caso vamos como de 3 a 5 años, en general como cada 5 años la colonoscopia. Pero sí tienen riesgo de cáncer de mama, que hay que estar pendiente a eso también. O sea que todo depende del gen que tienes, si es de alta penetrancia o de baja penetrancia y la información que hay en la literatura. Miguel, antes que pase la palabra a Leonardo, que está ahí preparado para hacer su pregunta, te iba a hacer una otra pregunta. Aunque no esté en las guías todavía, ¿ustedes están pensando, o si ya están haciendo, es ofreciendo este panel a los pacientes más allá de los 50 años cuando se diagnostican? ¿Eso ya es parte de la rutina de ustedes? No, para los pacientes de mayores de 50 años no. Lo que hacemos es básicamente, le hacemos obviamente el universal testing al tumor, ¿no? Para proficiencia y deficiencia. Si se hace una prueba y dependiendo del fenotipo que tiene el tumor y el historial de la familia, si se piensa que es cáncer colorectal hereditario, se puede usar un panel de 11 genes, básicamente. Se usa el panel de 11 genes para ese específico. Si ese panel viene negativo, entonces ya consideraríamos hacer un panel más extenso. Eso es en pacientes mayores. En pacientes menores de 50 años o menores hacemos el panel. Ok. Leo. Doctor Rodrigo, muchas gracias. Doctor Miguel, un gran saludo. 2 comentarios. Primero, la telegenética en el 33% de Estados Unidos. Parece impresionante, parece de ciencia ficción. Y el segundo comentario,
vi en los resultados que 70% de los pacientes que se incluyeron tenían cáncer de recto y recto sigmoide. Quería su comentario sobre ese resultado, parece un poco alto, pero quería saber cuál es su opinión. Ok, dos cosas. La primera parte, ¿cuál fue la primera parte antes de lo otro? La telegenética, que La telegenética, ok. Acuérdate, la telegenética de la ciencia ficción, seguro. Estamos de acuerdo. Ahora, acuérdense que todo esto empieza cuando viene la pandemia. Claro. ¿Ok? La pandemia transformó todo. La pandemia nos hizo buscar soluciones que no teníamos, que ni habíamos pensado. El problema que nosotros tenemos acá en Estados Unidos es que para la telegenética hay problemas con si los estados tienen sus propias leyes, que si pagan, que si no pagan, que si te dejan, que si no te dejan hacer telegenética. O Zoom con los pacientes, no depende, ¿no? Televideo. Así que depende del estado, pero sí, pero la pandemia nos ayudó a desarrollar esto. En cuanto es interesante el que 70% de los pacientes tenían cánceres de recto sigmoide o de recto. Es más, y si miras un poquito más, solamente eran 70 más 15, eran como 80 y pico % de los pacientes eran cánceres del lado izquierdo, no del lado derecho. ¿Por qué es esto? Yo creo que parte de todo esto es que nosotros somos un centro de referencia. Es un bias completo. Es un bias que nosotros vemos muchos más pacientes de cáncer de recto que de cáncer de colon. Y ese es el problema. De la misma forma, si ves que la mayoría de estos pacientes estaban en estadio 3, estadio 4. Pero es la referencia, el bias que tenemos de un centro de referencia. Es lo que yo pienso. Obviamente tiene que haber algo más, porque estamos viendo esta incidencia como están viendo ustedes en pacientes más jóvenes. Pero es el bias que tenemos. Miguel, me llamó la atención a mí, no sé si estás de acuerdo conmigo. Me sorprendió el bajo número de MMR deficient en los menos de 50 años. Yo cuando estaba leyendo y yo esperaba encontrar, no sé, 10%, 12%, 15%, y me llamó un poco la atención de ser un cachito menos de lo que esperaba. No sé, ¿qué te parece a vos? ¿Cómo lo ves? Bueno, fue 8%, 8.6%, si no me equivoco, sí. 8.5%, que sabemos que es de 10 a 15%, en pacientes jóvenes esperaríamos algo más alto. Pero mirando hacia detrás, vemos que la mayoría de estos pacientes no tienen ningún historial familiar. 2/3 partes de estos pacientes eran sin historia familiar. Así que tiene que haber algún tipo de interacción con el ambiente, con otras cosas que expliquen esto. Yo no tengo una explicación como tal. Sí, esperaría, como dices tú, Rodrigo, yo esperaría un número más alto de deficiencia, pero no me sorprende que sin historial de familia que tengamos ese número. William, ¿querés hacer la pregunta? Bueno, eso. Hola, Miguel. Hola, William, ¿cómo estás? Qué gusto verte y saludos a todos. Miguel, en este escenario que también lo están viendo residentes y fellows, yo tengo una preocupación y me gustaría saber, como lo vi, la gran mayoría de los pacientes no fueron llevados a una colectomía total, sabiendo que era una enfermedad hereditaria y en pacientes jóvenes. Por esta pregunta o esta tendencia se convierte un poco más crítica cuando son pacientes mucho más jóvenes de los 40 años, es decir, de los 30, entre los 20 y los 30 años, y sobre todo cuando tenemos tumores multifocales y hacia el lado derecho.
porque es que hay que darle un mensaje a los jóvenes y nosotros tenemos que aprender eso, que no los podemos manejar de la misma manera como si fuera un tumor esporádico de estos pacientes. En el día a día, en la práctica cotidiana, quedaremos cortos con una cirugía segmentaria en el beneficio individual de estos pacientes, pues ya sabemos, por supuesto, la gran importancia del seguimiento para la familia, pero en el día a día, en la indicación del procedimiento quirúrgico para este paciente, quedaremos cortos con una cirugía segmentaria, por ejemplo, en tumores del lado derecho, multifocales. Yo lo que creo, William, es que en un paciente joven con el síndrome de Lynch, la contestación es hacer una colectomía extendida, una colectomía subtotal, una colectomía total. Eso sería para un paciente joven. Ya cuando un paciente ya es mayor, que entra en otras situaciones, entonces uno más o menos riesgo-beneficio. Obviamente tienes que presentarle a ese paciente joven las alternativas y decirle esto es lo que pasa con la cirugía, esto es lo que no pasa. Pero como cirujano, volvemos a lo mismo, uno puede guiar un poco la contestación de ese paciente. El problema que tenemos también es lo que mencionaste, es el seguimiento de ese paciente. Si uno tiene un paciente que no se va a seguir, pues obviamente necesita una colectomía total. Aunque sí tiene que seguirse el muñón del recto, porque eventualmente podría desarrollar tumores ahí. Pero le disminuye la situación. Pero la contestación para un paciente joven debe ser una colectomía total. Pero volvemos a lo mismo, tenemos que explicarle al paciente que no es un camino ir al parque y a recoger las rosas, puede haber problemas. Rodrigo, ¿estás muted? Sí, perdón. Rosato, antes que preguntes otra vez, te lo voy a pasar la palabra primero a Paul y después te lo paso a vos otra vez, ¿sí? Ok. ¿Qué tal? Paul. Gracias, Rodrigo. ¿Cómo está, profesor? ¿Cree usted que tenga algún impacto en el pronóstico de estos pacientes que marcaron estos genes en el seguimiento o no va a tener ningún impacto independientemente del estadio clínico, ¿no? No entiendo la pregunta. Si es que estos pacientes que tienen los genes que marcan de acuerdo a esta línea germinal, va a tener un impacto negativo frente a la evolución en este seguimiento que usted le va a hacer a los pacientes que haya estudiado. O no tiene, o se trata como cualquier otro paciente. Bueno, lo tratamos, si tiene una mutación en la línea germinal, se busca la información de ese gen y se trata como a ese tipo de gen. Por ejemplo, a un paciente con el síndrome de Lynch lo tratamos mucho más, como ustedes saben, lo tratamos más intensivamente en cuanto al seguimiento versus un paciente que es esporádico. Todo depende de la mutación y del gen que sea. Ok. Rosato, vos. Sí, Miguel, una pregunta que puede resultar también orientadora para nuestro medio. Nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario y se discuten todos los pacientes, sobre todo el cáncer de recto. Digamos, ¿qué orientador puede ser? Digamos, si estarías de acuerdo en que en nuestros medios que el acceso a los test genéticos o al genetic counseling no es algo que esté tan difundido. ¿Qué orientador piensas que puede ser hacer un testeo de inmunohistoquímica previamente y de acuerdo al resultado de la inmunohistoquímica poder referir los pacientes a hacer el counseling genético después y hacerles la corrida? Digamos, si eso te parece que puede ser una instancia inicial. Básicamente todo depende de los recursos que haya. Si no existen los recursos, pues mire, lo mejor es hacer individualizar. Por ejemplo, en el 2012 hubo un papel que se publicó de hacerle testing universal a tumores de cáncer de colon y recto usando varios criterios. Entre los criterios estaba hacer universal versus pacientes que tenían menos de 70 años, pacientes que tenían menos de 70 años con
uno de los criterios de Bethesda modificados. Básicamente, lo que ese papel demostró fue que los pacientes que se le hacía, que llegaban hasta 70 años, si usted le hacía tumor testing a todos los cánceres colorectales de pacientes de 70 años, menores de 70 años o mayores de 70 años, con uno de las características de los Bethesda Guidelines modificados, demostró que básicamente solamente cuando eventualmente llegaba a hacer líneas germinales, pruebas de líneas germinales, solamente perdía casi un 5% de los pacientes con síndrome de Lynch, pero evitaba hacerle pruebas genéticas a casi 35% de los pacientes. Así que es individualizar, pero sí hay que hacerlo con los recursos y se puede empezar por ahí, ¿no? Hacer inmunohistoquímica, etcétera. Acuérdense que si se hace inmunohistoquímica solamente o si se hace por PCR solamente, básicamente uno tiene que saber que de 3 a un 7% de los pacientes tienen uno y no tienen el otro, o sea que pueden uno ir perdiendo eso, pero uno tiene que entender eso. Y si se sale inmunohistoquímica, entonces hay que seguir el seguimiento. Si hay MLH1 o PMS2, hacerle la hipermetilación o el BRAF, la prueba de BRAF. Y Gracias. lo otro importante es que se hace la prueba germinal y a veces es negativa y se ha publicado como un 20% de los pacientes tienen mutaciones somáticas bialélicas, que también ese es otro de las cosas que explican por qué hay ausencia de la expresión de proteína. Y esos son pacientes que son esporádicos. Y bueno, de última, creo, no sé, mirando un poco todo lo que fue dicho y todo lo que mostraron en la experiencia, aunque la NCCN Guidelines recomiende, uno tiene que estar, o sea, saber de antemano que la posibilidad que eso cambie de hecho el tratamiento del paciente o el manejo del paciente es bastante pequeño y que aporte algo más que la inestabilidad microsatelital o MMR, también no es demasiado alto, por lo cual hay que tener en cuenta eso en países con restricción o sea, de inversión y de cómo gastar eso. Ahora, por otro lado, eso lo que decís, y que lo dijiste al principio, es el hecho que cada vez más cuesta menos eso. En algún momento eso va a quedar rutinario y lo vamos a hacer a todos los pacientes, pero mientras tanto, aunque lo hagamos, tenemos que tener en cuenta que pocas veces se lo va a cambiar demasiado el manejo del paciente, ¿no? Lo importante es eventualmente identificarlos para la familia, para los que vienen detrás. Claro. Y bueno, eso es algo que vamos a esperar que ustedes nos muestren cómo impactó a las familias ese programa que hicieron allá. Fernanda de Brasil tiene una pregunta, Miguel. Hola a todos. I don't know if I can talk in English or in Portuguese because my Spanish is not very good. What do you think? Okay, you want to speak Fala em português devagar que ele entende. Fala em português devagar que ele entende. Portunhol. Portunhol, Fê. Ok. Minha dúvida é sobre os pacientes de variantes de significado incerto. Esses pacientes, né, a gente viu lá que mais da metade deles, um pouquinho mais da metade deles, né, eles foram em genes que são genes de não tão alto risco de associação com tumores coloretais. Queria saber se esses pacientes, né, eu vi que vocês foram discutindo caso a caso com um grupo, né, de especialistas para ver qual seria o aconselhamento para cada um deles, mas nesse caso eu queria saber se tem, assim, até um determinado tempo que esses pacientes deverão ser seguidos e se existe algum outro tipo de
de testes, né, de segmento para esses outros tipos de tumores que eles possam vir a desenvolver. ¿Deu para entender? ¿Entendiste la pregunta, Miguel? Sí, sí. Entendí parte de la pregunta. Vamos a ver. Básicamente tiene que ver con las variantes no patogénicas, que son De significado significancia incierto. incierta. o sea, no significantes, ¿no? Las variantes uncertain significance. Eso. ¿Ok? ¿Y qué se hace con esos pacientes? ¿Qué hacemos? Básicamente recuerden cómo vamos. Cuando vamos siempre tenemos que tener la bolsa para cuando ganamos que tenemos una mutación y la bolsa cuando no tenemos mutaciones y la tercera bolsa para esas variantes. Porque esas variantes ocurren aproximadamente, depende del número de genes que uno examine. En este caso nosotros teníamos como 17, 18% fueron variantes no significativas, pero en la literatura está hasta un 30 y pico de % que existen de esas variantes. Nosotros lo que hacemos, obviamente dependemos de los laboratorios comerciales y se hacen en un CLIA, que es en un CLIA, en un laboratorio que está certificado por CLIA, que es el gobierno, ¿no? Nosotros lo que tenemos es todos los lunes por la mañana tenemos una conferencia con los del grupo de genética, donde se discuten todos los casos que se vieron en la semana, se discuten los resultados. Los pacientes que tienen uncertain variants se discuten y se individualiza. No podemos decir son patogénicas porque en el laboratorio no los recomiendo, que pensemos en que alguno podría tenerla, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Esos pacientes se coge toda su información, porque muchos de estos pacientes vienen a nosotros, varios de ellos vienen fuera del estado y después se van y se quedan en otros estados. Se coge esa información y si el laboratorio, porque los laboratorios cada cierto tiempo siguen mirando y a veces reclasifican las variantes. Una vez si se clasifican alguna de esas variantes y tenemos esa información, entonces se llama al paciente para decirle, mira, esta variante se clasificó como benigna o se clasificó como patogénica. Pero no cambia mucho porque la mayoría de las variantes se quedan iguales. Suben como a 7% y bajan como 6%. O sea, no hay una recomendación específica. Todos los pacientes se discuten uno a uno a depender de dónde se lo encontraron. No podés decirnos, bueno, eso es lo que hacemos porque cada paciente va a tener una recomendación específica con base a la variante específica que se encontró. Exacto. O sea, por ejemplo, si es una variante con ATM, ¿qué hacemos? Okay. O sea, entonces se discuten y se le dice al paciente los riesgos, pero en realidad todo dependemos de los laboratorios que nos las reclasifiquen. Ok. Perfecto. Última pregunta, Nairo Senejoa. Nairo, prende el micrófono, eso, prende el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, ahora te escuchamos. Buenas noches, doctor Rodrigo, doctor Miguel, doctora Monserrat, muchas gracias por la conferencia. Tenía dos preguntas para el doctor Rodríguez Vigas. La primera es, estos pacientes jóvenes menores de 50 años normalmente están con enfermedad mucho más avanzada que su contraparte mayor, con su contraparte adulta, y se ha dicho que tienen mejor pronóstico. ¿A qué se debe eso? ¿A la sola edad o hay algún otro factor que tenga que ver? Y la segunda pregunta tiene que ver mucho con, pues seguramente la experiencia mayor de ustedes. Estos pacientes, ¿cómo ven su expectativa de vida ante hasta un diagnóstico pues tan desalentador como es un cáncer, con respecto a su calidad de vida, a su vida fértil, a su vida sexual? La primera pregunta, la mayoría de estos pacientes presentan con cánceres avanzados. Por ejemplo, los menores de 50 años. Los que tienen mejor pronóstico son los pacientes que tienen síndrome de Lynch o tienen en general DMMR.
son los que sí tienen un mejor pronóstico, y tenemos inmunoterapia que gracias a Dios pues tenemos tremendos resultados. Esos son los de mejores pronósticos. Los otros pacientes tienen un pronóstico igual o hasta peor que los pacientes más mayores. Ese es lo primero. La segunda parte de la pregunta fue de la calidad de vida y todo, y cómo viven estos pacientes. Precisamente por eso es que cuando vamos a ver estos pacientes tenemos un paquete, y ese paquete incluye consejería genética, consejería de sexualidad, si son pacientes que quieren hacer guardar el semen, se guarda, si tienen, se refieren para una consulta para ver si pueden congelar el semen, lo mismo para huevos en los ovarios, alguna mujer que quiera guardar para un futuro. Todo depende, o sea, tenemos un paquete, es como un protocolo ya que establecido, que tenemos eso para estos pacientes si están interesados. Muchos pacientes nos dicen, no, yo lo que quiero es que me traten mi cáncer, porque obviamente el problema que viene un problema grande y vienen con un problema de cáncer avanzado. Entonces, básicamente todo es la experiencia que tenga usted con el paciente, lo que usted le pueda decir al paciente que ha pasado con otros pacientes y cuáles son las consecuencias del tratamiento. Cada individuo es diferente y cada individuo reacciona de diferente forma, y lo más importante es tener el soporte, especialmente psicológico, para los pacientes también, porque muchos de estos pacientes necesitan ayuda. Porque imagínense, uno tenga 35 años y le digan a usted, mire, usted tiene un cáncer metastático. Claro. Obviamente, yo siempre me he preguntado por qué ellos y yo no. O sea, ¿qué ha pasado? Y es una cosa que tenemos que tener empatía con estos pacientes y hacerle el mejor tratamiento que podamos. Y darle el mejor soporte. Bueno, Miguel, estamos a punto de terminar con 1 hora de discusión. Como ves, la gente tiene muchas ganas de participar y muchas ganas de aprender. Me queda agradecerte a vos y a Montserrat por la ayuda y por estar conectados ahí, por compartir sus trabajos y por responder las preguntas. La verdad que es un lujo que tengamos la oportunidad de hacer esto en español, y mucha gente de última tiene la oportunidad de preguntarles en su propia lengua, por lo cual te agradezco una vez más. A Nancy Yu, que está ahí conectada, que ojalá esté traduciendo con el traductor automático de Zoom ahí. Y nada, desearle buenas noches y invitarte a vos que participes de tanto en tanto en nuestra discusión de casos de trabajos científicos de DCNR que estamos haciendo acá para la TAM, y que siempre está haciendo en español, por lo cual te invito acá para que participes de los próximos. Sí, Muchas gracias. Me envías todo el link y con gusto. Bueno, gracias. Bueno, Gracias. saludos a todos y muchas gracias y buenas noches. Estuvo excelente. Gracias. Monse, gracias. Gracias. Monse, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Okay. Bueno, nos vemos pronto. Okay. Susan, just to thank you once more for the opportunity to have this. I think everybody appreciates, and we're looking forward already to the next discussion for next month. Chao amigos, hasta pronto. Nos vemos. Bye.